estamos contentos, estamos bendecidos de estar en la casa, aquí en un lugar sumamente precioso, en medio de la nada, aquí en Carolina del Norte, disfrutando de las creaciones de Dios. Y este es un evento, un momento más de God is real, Dios es real, con mi hija espiritual Corali. Aleluya, que está un poco nerviosa, pero vamos a testificarle la grandeza de la bondad de Dios, de lo que Dios tiene. Aleluya, que vamos a descubrir si Dios es real o Dios no es real. ¿Y qué tú puedes decir, Corali? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho con tu vida? Aleluya. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Coralis, Barranquilla, Puerto Rico. Desde muy pequeña me he criado en la iglesia. Mi papá, mi familia estuvo un tiempo cerca de los caminos del Señor. Y eso fue inculcado para mí desde mi niñez, aunque no es hasta ahora hasta adulta que yo empiezo a experimentar y ver las grandezas que Dios está haciendo en mi vida. He pasado por muchas cosas desde mi niñez, pero estoy completamente segura que todo lo que ha pasado ha sido para prepararme y estar hoy aquí y testificar de lo que Dios tiene para mí y lo que está haciendo en mi vida. Amén. So que la experiencia que ve a otras personas danzar, ver a otras personas testificar, no era nuevo para ti. No, yo siempre lo he visto, pero nunca había sentido como ese anhelo de querer seguir y quedarme y crecer. No hasta ahora que lo estoy experimentando, pero sí lo he visto y sabía más o menos cómo funcionaba, pero no hasta ahora que lo puedo profundizar más, ahora en mi adultez. La adultez de 58 años. Apenas acaba de cumplir cuántos, 28. 28 años de edad. A los 27 conocí al Espíritu Santo. Ha sido una experiencia sumamente especial en mi vida. Ha venido acompañado de muchos cambios después de ese paso que di en mi vida. He sentido que Dios se ha apoderado por completo de mi vida, aunque han habido días que he sentido como que viene la duda, que viene el desespero. Dios siempre te lleva a un momento que te das cuenta que Él sigue en la vida de uno. Y yo no quiero dejar de experimentar esto desde que pues, conocí al Espíritu Santo. Yo he seguido anhelando y buscando más de Dios. Mis encuentros con el Espíritu Santo fueron al principio, como te digo, que mi cuerpo era un control, Él tomaba un control de mi cuerpo que yo misma no lo podía controlar. Y con el tiempo, con los días, lo he experimentado de diferentes formas. He aprendido a experimentarlo desde que se apodera de mi cuerpo en cuestión de que no lo puedo detener, hasta lo he experimentado en el descanso. Incluso el viernes lo experimenté de una manera muy diferente, porque yo solo oraba y cerraba mis ojos y yo sentí como que yo me paralicé por completo y que me fui en un descanso. Y en ese descanso yo sabía que yo estaba parada, pero yo sentía como que me elevaba y me iba y mi cuerpo era como algo como si estuviera en el aire, pero a la misma vez consciente. Exactamente. Consciente. Y me gustaba. Fue algo especial experimentarlo de esa manera también. Cuando tomé la decisión de testificar sobre lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi vida, hubieron noches que sentí como la persecución, llegó a mi vida la persecución, pero nunca dejé
el escenario perfecto para ver a Dios Exactamente. en lugares que nunca pensamos que Jesús estuviera ahí. Sí, una noche estaba en mi cuarto y yo sentía como como me sentía que me estaban como mirando y todo eso, entré como en tristeza. Y yo decía, yo oraba porque yo también he escuchado porque yo no he dejado de buscar la palabra. Y mientras he buscado la palabra, he escuchado que cuando uno está recibiendo las bendiciones, porque viene la prueba, pero es que para tú entonces llegar a lo grande tienes que pasar por ese proceso. Pero cuando viene la prueba, que sabemos que Dios está ahí, es una cosa como que no sé ni cómo explicarlo. Mira, yo en ese tiempo que estuve en persecución, yo le decía a Dios, Señor, me estoy sintiendo triste, ¿qué hago? Dame algo, enséñame, muéstrame algo que me haga otra vez sentir la alegría que yo tengo, porque esto no es normal que venga la tristeza. Y yo recuerdo que yo en mi mente tenía a mi familia, pero no lo decía. Solo era un pensamiento que yo tenía, pero ni lo dije ni en mi mente tan siquiera. Yo decía como que, Señor, mi familia. No, era como que tenía la palabra familia, pero no lo decía ni en voz alta ni nada. Y yo recuerdo que yo entré a bañarme y pongo música de adoración, porque a través de la adoración yo también he experimentado muchas cosas lindas. Y puse adoración y recuerdo que mientras me estoy bañando, lloro. Y llega un mensaje que dice, un familiar te agregó a un chat que dice familia. Y familia en mayúscula. Wow. So, para mí eso era como que eso fue como mi fuerza, eso fue otra vez como si encendieran ese motor que yo necesitaba otra vez que fuera encendido, y que Dios, era como que Jesús me estaba diciendo, estoy aquí. Tú no estás diciéndome que tú necesitas eso, pero estoy aquí, yo sé lo que está pasando, yo estoy permitiendo lo que está pasando porque yo estoy obrando para mí en especial. Volví, retomé la fuerza otra vez, he seguido adelante, ahora oro por las personas, cosas que nunca me había visto haciendo eso solo lo hace Dios. Yo estoy, de verdad que hay muchas cosas que no me creo, a veces me inquieta el Espíritu Santo. Antes tú me decías, ve y ora por tal persona. Ahora yo veo a alguien y yo siento en mi corazón que algo me dice, ve, aunque en el momento no me salgan las palabras, pero yo voy y lo hago porque yo siento que Él me está enviando a hacerlo. Y lo hago, y desde que tomé la decisión de conocer a profundidad a Jesús, al Espíritu Santo, desde que tomé esta decisión, comencé a hacer cambios en mi vida. Cambios que yo viera que iban a hacer cambios para bien. En cuestión de empecé a cerrar puertas, empecé a quitar todo aquello que yo sabía que en algún momento podía ser utilizado para sacarme del camino de Dios. Wow. Y por una de las cosas que empecé fue por el perdón. Empecé a perdonar. Y creo que esa era una de las cosas, aparte de mi carácter, era una de las cosas más fuertes, más difíciles para mí, perdonar, porque yo era como de las personas que, yo no voy a pedir perdón, ¿para qué yo voy a pedir perdón si yo no estuve mal? Yo reaccioné así por lo que me hicieron, yo no voy a pedir perdón. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, Él te guía, y tú sabes cuando Él te inquieta. Y yo estaba experimentando muchos problemas en mi trabajo y todo eso, y yo tuve un problema con una persona específica en el trabajo. Y en ese problema que sucedió, esa persona luego fue donde mí y me pidió disculpas por lo que había pasado. Yo recibí las disculpas, pero no fue un recibimiento genuino.
como que la acepté, yo sí, está bien, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que no la estaba recibiendo como yo tenía que recibirla. Pero yo sabía que ella lo estaba haciendo de corazón. Entonces ahí fue que me empezó a inquietar. Y llegó un momento, el día que decidí que tenía que empezar a perdonar, una de las personas que busqué fue esa persona. La busqué y le pedí disculpas por la manera en que yo había reaccionado, por la manera en que me comporté y por no haber recibido su perdón como necesariamente lo hubiera recibido. Y yo sé que en ese momento fue una carga muy fuerte que se fue de mí. El segundo perdón fue que este sí que es fuerte para mí, porque este perdón fue para mi papá. Wow. Mi papá, desde que tengo uso de razón, he conocido a mi papá en la prisión, siempre, desde que soy una niña. Y puedo decir que casi todas las fotos y todo lo que tengo de él es en la prisión. Y cuando yo crecí, que estaba en high school, iba para la universidad, yo empecé a tener una comunicación con él de padre a hija desde la prisión. Entonces yo iba, lo visitaba, como porque yo sabía, a mí Jesús me envió un hombre que yo llamo hoy papá, que para mí él es un ángel, y gracias a él, gracias a su esposa y gracias a toda su familia, yo soy la mujer que yo soy hoy en día. Cuando yo decidí otra vez retomar esto con mi papá, pasaron muchas cosas. Entre eso, mi papá, pues, no hacía las cosas, pues no estaba en prisión por ser una buena persona. Entonces, yo recuerdo que un día fui a la prisión a visitarlo y había una pareja, para ese tiempo la persona que era pareja de él, le pasó algo por debajo de la mesa. Yo recuerdo que estaba yo y mi hermanito, que para ese momento él era menor. Y yo solo me callé. Yo nunca dije nada a nadie. Ni a mi mamá, a nadie. Yo hice como que yo no lo veía, pero en el fondo yo sabía que tenía, ahora puedo entender que tenía una cobertura de toda mi vida, porque si en ese momento hubiera pasado otra cosa, yo a lo mejor eso me hubiera tronchado la vida por completo, aunque no fuera culpa mía lo que estuviera pasando. Después de eso yo como quiera lo seguí visitando y visitando. Otra de las veces, una de esas veces él me compró mi primer carro. Yo iba y lo visitaba. Y una de esas veces él me dijo que él necesitaba una boleta, que eso es como, en Puerto Rico es como un pase para llevarle ropa, artículos de primeras necesidades para ellos. Y él necesitaba que yo fuera a un pueblo de Puerto Rico específico a buscar eso. Pero a todas estas yo solo creo en lo que me dice, porque yo era bien inocente, yo no tenía malicia. Entonces, no sabía lo que estaba pasando. Exactamente. Y yo recuerdo que yo acepté y decidí que sí, que lo iba a hacer. Cuando me voy a ir, algo me decía que se lo comentara a mi mamá. Y yo voy donde mi mamá y le digo lo que estaba pasando, y le digo, voy para tal lugar porque me envió a buscar unas cositas que necesita y pues voy a hacerle el favor. Y mi mamá me dice que era muy raro eso que yo le estaba contando, porque eso no funcionaba así. Y mi mamá pues conoce. Exacto. Y ella me dijo, yo voy a ir contigo. Y nos fuimos. Recuerdo que llegué a una plaza, Comerío, Puerto Rico. Cuando llego a esa plaza, solo me dice, detente por ahí que ya mismo va a llegar alguien. Y recuerdo que llegó un hombre, tiró algo a mi carro, y cuando mi mamá lo abrió, lo único que mi mamá empezó a gritar fue que corriera y que arrancara el vehículo. Y cuando mi mamá me dijo lo que había droga en él. Wow. En el pote donde lo que me habían tirado. Fue como
Fue un momento bien difícil porque yo decía, wow, yo soy su hija y yo estoy intentando buscar llenar ese vacío que por muchos años, aunque yo tengo un papá que me crió desde muy niña, que lo amo con todo mi corazón, yo sabía que él también era parte de mi vida y yo quería tener un lazo de padre a hija con él. Después de ese momento, pues hubo una discusión por lo que estaba pasando, porque en ese momento yo estaba estudiando en la universidad. Si a mí me hubiera pasado algo, a lo mejor me hubiera tronchado el futuro mío. Mi vida a lo mejor ahora mismo fuera totalmente diferente. Y estoy segura que Jesús me guardó ese día también. Porque no es casualidad que algo me dijera que tenía que hablarlo con mi mamá. No es casualidad que ella hubiera ido conmigo. En este proceso, cuando se lo comentó a él, hubo una discusión. Me llamó a la hija por reclamar algo que estaba mal. Me cerré. Creé un rencor en mi corazón que nadie lo podía desatar. Un rencor que yo decía que para mí él estaba muerto. Que yo nunca quería saber de él más en mi vida. Y por muchos años, muchos años, él me intentó buscar después de eso. Y yo a toda mi familia tenía prohibido hablarle de mí. Tenía prohibido darle mi número. Tenía prohibido cualquier comentario que fuera para hablar sobre mí. Y cada vez que mi familia me llamaba y me decía, mira, tu papá ha pasado por aquí, o mi abuelo, su propio papá, me decía, tu papá está preguntando por ti, qué vamos a hacer, y mis palabras eran, yo no estoy preparada para hablar con él, yo no quiero hablar con él. En mi corazón yo sentía que yo ni tan siquiera podía decirle ya papá. Yo sentía que el amor que yo estaba adquiriendo por él ya no estaba. Ya yo sentía que yo no lo amaba. Entonces, cuando yo empecé a experimentar el perdón, que empecé a cerrar esas puertas de mi vida, Dios me puso en mi corazón que yo tenía que perdonar a mi papá. Y lo perdoné. Hoy puedo decirlo y lo puedo decir desde el fondo de mi corazón que lo perdono, que lo perdoné y que voy a hacer lo posible por encontrarlo, que no sé ahora mismo exactamente dónde está, pero que estoy preparada para hablar con él, estoy preparada para perdonarlo y no importa lo que pase, soy una nueva persona en Jesús. Puedo testificar que todo lo que él está haciendo en mi vida es tan real que si yo puedo perdonar a mi papá hoy es porque él está bien. De verdad que jamás pensé que lo iba a lograr. Era una carga que yo sentía en mi vida, que yo sentía que nunca lo iba a poder hablar, nunca lo iba a poder expresar de esa manera y sin rencor. Y hoy lo puedo expresar sin rencor y puedo decirte que más allá del perdón puedo empezar a tener un vínculo con él otra vez, de padre a hija. Y claro está, siempre cuando él también lo acepte, pero lo más importante es que lo perdone. Que no importa qué pase de aquí en adelante, mi perdón es genuino y viene desde lo más profundo de mi corazón y desde que estoy haciendo todo lo que me inquieta el Espíritu Santo hacer para estar bien con Dios, he podido sentir que cada carga cada vez es menos. Que todo lo que me pesaba en ese momento para mí cada vez es menos y menos y puedo testificar siempre de las cosas lindas que él hace conmigo porque me da la fuerza, me lleva el camino y yo sabía que no era normal que yo perdonara y que hoy estuviera hablando de esto porque lo más probable es que si yo no hubiera perdonado yo no estuviera hablando de este tema. Era como si algo te arrancaran del pecho. Era algo que yo decía, wow, es paz.